Muy buenos días, queridos hermanos. Espero que hayan tenido un bonito día. Hoy quiero darle un mensaje. ¿Por qué debemos creer en la Biblia? ¿Cuál es la veracidad de la Biblia? Dios dejó un mensaje en el mundo que es el Evangelio eterno, que es la Biblia. Pero la gran mayoría que no le interesa de leerla. Ahora vamos a ver de qué manera Dios se comunicaba con el ser humano, obviamente antes de la entrada del pecado. Antes de la entrada del pecado, la comunicación era directa con Dios y el ser humano. Pero un día entró el pecado. En Génesis 3:8, y dice así, y oyeron la voz de Jehová Dios, que paseaba por el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces vemos aquí que tanto el hombre como la mujer se escondían de la presencia de Dios. ¿Debido a qué? Debido al pecado, que habría una separación entre ellos dos. Y lo primero que hizo el pecado es romper la comunicación del hombre con Dios, tanto así que el ser humano se escondía de Dios. Entonces el pecado abre un abismo entre el ser humano y Dios. Primero tuvo miedo de ver el rostro de Dios, tuvo miedo de ver el rostro de Dios. Y cuando vamos a Éxodo 20:19, que dice así, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Entonces no solamente se escondían de la presencia de Dios, también ya no querían escuchar la presencia, no podían escuchar la palabra de Dios. El ser humano tuvo miedo de escuchar la voz de Dios. Entonces cada vez que el ser humano se va alejando más, un poco más y más. Primero no quiso ver su rostro y luego no quiso escucharlo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se resolvería este problema? Porque Dios quería seguir hablando con el ser humano, pero el pecado es lo que abría un abismo entre los dos. Eso nos dice Isaías capítulo 59, verso 2, donde nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vemos ahí cómo causa división el pecado entre Dios y sus hijos. Pero Dios resolvió ese problema levantando profetas inspirados por Dios. Y a través de los profetas, Dios trajo la revelación para que el ser humano necesitaba conocer. Aquellos profetas levantados por Dios fueron con un propósito, no porque ellos mismos se hacían llamarse profetas. Dios escoge a los profetas como Él quiere y como Él desea, y gracias a ellos tenemos la Biblia. Y como nosotros sabemos que ellos, y como nosotros pues sabemos que ellos recibieron la revelación de Dios, en 2 de Timoteo 3:16 narra que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y para corregir y instruir justicia. Queridos hermanos, entre los profetas no hubo una contradicción, y eso que entre ellos no se conocían. Entonces vemos que la Biblia está inspirada por Dios, revelado por Dios e iluminado por Dios. Entonces son tres conceptos, ¿no? Revelación, inspiración y iluminación. Son tres conceptos distintos. Los conceptos como la revelación es una manera como Dios se muestra al ser humano de manera general. Dios se reveló en la naturaleza, Dios se reveló a Moisés mediante una zarza. Y la segunda es la inspiración. Es un asunto que solo los profetas lo pueden experimentar. A veces los seres humanos confunden eso y dicen que están inspirados por Dios y dicen que son ellos mismos profetas. La inspiración es el soplo de Dios que le da la idea o la inspiración a los profetas. Y los profetas la escribían de acuerdo a su educación que tenían, por llamarlo así. Por eso es que en la Biblia encontramos distintas formas de escrituras informativas, básicas, altruistas, algo así, una forma de escribir. Y la iluminación es la capacidad de entender aquello que fue inspirado por los profetas y también los apóstoles, ¿no? ¿No? O sea, la iluminación es ya para nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia debemos orar primero y pedirle a Dios que su Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos dé la iluminación para poder entender las Escrituras y estudiarlas. Y vemos que toda la escritura es inspirada, ¿no? Por Dios. Lo hemos visto en 2 de Timoteo 3:16. No es que esta parte a mí no me gusta, lo otro sí, no es que el Antiguo Testamento ya pasó, es antiguo y no me gusta, y el nuevo sí. No, queridos hermanos. Dios dice todo, completo, la escritura completa. Entonces la Biblia es la palabra de Dios escrita en lenguaje humano
inscrita por inspiración y supervisión del Espíritu Santo, y ella transmite los conocimientos necesarios para la salvación. Entonces la Biblia es un manual de vida para la salvación, queridos hermanos. Entonces vemos que la Biblia es igual que Cristo, como así, el cual Cristo era Dios, pero también un hombre. Vino a este mundo a encarnarse y formar parte de nuestra familia de ser humano y ser hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne para poder salvarnos del pecado, que la enfermedad, que es una enfermedad mortal que hoy en día hay, que nadie se da cuenta en estos tiempos, queridos hermanos. Es el pecado, que nos que nosotros si seguimos en el pecado vamos a ir a la muerte segunda. Muchas gracias, hermanos, por escuchar este contenido. Escríbeme un comentario aquí referente al tema. Que Dios lo bendiga. Hasta pronto.